La Fórmula 1 llegó a su primera parada en Italia y algunos pilotos no estuvieron a la altura de las expectativas. Otros, en cambio, siguen reafirmando el gran rendimiento que tienen este año. Choques, remontadas, estrategias, lo más destacado y todo lo que no viste del Gran Premio de la Emilia-Romagna en un nuevo video de Fórmula Z. Hola, ¿cómo estás? Soy Zeta Salazar y soy su director de performance de Williams Racing en la Fórmula 1 hace 4 años. Nada, mentira. Soy periodista y soy creador de contenido. Llegamos a Imola, una de las paradas más clásicas, más tradicionales de la Fórmula 1. ¿Cómo es Imola? Es una carrera muy técnica, es una carrera de milímetros, de milisegundos. Se dice siempre que es una carrera muy de pilotos. ¿Por qué? Porque así como hay algunos circuitos donde los resultados dependen más de cómo está el equipo en general, del auto, en cambio en Imola el que hace una vuelta perfecta, el que hace una vuelta sin equivocarse, el que hace una vuelta arriesgando pero sin pisar demasiado los pianitos de la pista, es normalmente el que se queda con el caramelo. Es muy difícil sobrepasar a otros autos, más si no tenés un auto verdaderamente competitivo, así que la clasificación es muy importante. Dado que es tan importante, vayamos ya mismo a los bifes, a lo que fue la clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romagna. La Q1, la primera etapa, la primera instancia de eliminación de la clasificación del sábado, arrancó con un palazo de Yuki Tsunoda en su Red Bull. Un golpazo terrible que primero la transmisión no mostró en vivo, pero que después cuando vimos la repetición, qué palo se da. Uno de esos golpes que te preguntás qué hubiese pasado si no estuviera el halo protector de los pilotos, porque fue muy duro. Bandera roja, por suerte al japonés no le pasó nada, pero ¿qué decimos de este choque de Yuki? Se esperaba más, evidentemente Red Bull necesita más de su segundo piloto. Normalmente, o si esto hubiese pasado hace 3-4 carreras, te diría que Yuki Tsunoda no tiene nada de qué preocuparse porque no tiene Red Bull, no tiene más a nadie para llamar, para que lo reemplace al japonés. Pero yo creo que hay un nombre que nadie está diciendo, que está muy callado, muy perfil bajo, pero que está laburando semana a semana y que si el japonés se sigue equivocando, no te digo que va a poner en peligro su asiento ahora, quizás no este año, pero si Tsunoda quiere seguir siendo parte del equipo principal de Red Bull el año que viene, va a tener que remontar porque hay otro piloto, ya voy a hablar de él más adelante en este mismo video, hay otro piloto que está haciendo bien las cosas. Vos me vas a decir, Z, pero Tsunoda largó último y terminó sumando un punto, hizo una remontada increíble. Está bien, buenísimo el punto que sumó Tsunoda. Su compañero de equipo ganó la carrera. Y no fue solamente muñeca de Verstappen. Aunque muchos te quieran hacer creer eso, no fue solamente muñeca de Verstappen. El Red Bull estaba muy competitivo en Imola. Pero bueno, volviendo a la quali, lo que a mí me da preocupación un poco de este choque de Yuki Tsunoda es que se da en un primer intento de Q1. No es que se da peleando por una pole position. Se da en un momento en el que quizás siento yo que estando a bordo de un Red Bull no debería tener que arriesgar tanto Tsunoda para poder obtener el resultado que él espera. Otro que chocó en clasificación también en la Q1 fue el argentino Franco Colapinto. Vos te estarás preguntando por qué no estoy hablando de él, porque ya hice un video analizando al detalle todo su fin de semana en Imola. Si no viste ese video, te lo dejo acá arriba. Siguiendo con la clasificación, el top 3 final no llamó tanto la atención. Piastri, Verstappen y George Russell. Después de ellos Lando Norris, que tendría que haber clasificado mejor, daba la sensación, como Piastri hizo la pole, de que el McLaren tenía para un poco más. Y después de ellos 4, en quinto lugar, se clasificó el señor Fernando Alonso con su Aston Martin. ¿De dónde? No lo sé, nadie lo sabe. Nos llenamos de ilusión, imagínate, su mejor clasificación en 25 carreras. Hacía 25 carreras que Fernando Alonso no clasificaba arriba del top 5 en Aston Martin. Nos tenemos que remontar a abril del año pasado al Gran Premio de China, en el cual Alonso se clasificó tercero, para volver a encontrar una jornada de sábado así del piloto español. Después hablamos de lo que le pasó en la carrera, después lo charlamos, pero bueno, gran clasificación de Alonso. Atrás de Fernando Alonso, sexto y séptimos, Carlos Sainz y Alex Albon, ambos pilotos del equipo Williams. Te lo dije en la carrera anterior en Miami, Williams está pasando por un gran momento y ya no es suerte, ya no es una pista en particular, es efectivamente que el equipo está haciendo un campañón. Octavo se clasificó Lance Stroll, bien por el canadiense, y en noveno lugar Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, el tipo sigue una vez más en Q3, calladito, le sigue
con su humilde RB Visa Cash App, le sigue mostrando a su compañero de equipo, Liam Lawson, cómo se hace, calladito, una vez más, en Q3. Lawson. Tic-tac, padre. Tic-tac. Décimo se clasificó Pierre Gasly y entonces vos ves los primeros 10 y me vas a preguntar, por ahí no viste la clasificación, me vas a preguntar, Z, ¿dónde están los pilotos de la escudería local? ¿Dónde están los pilotos de Ferrari? Ambos afuera en Q2, 11º y 12º, uno atrás del otro. Qué año este de Ferrari, ¿eh? Mirá que todos habíamos dicho, 2025, el año de Ferrari, muy flojo. Y lo que es terrible es que no se ve un horizonte en donde eso cambie, no hay respuestas. Ya no es en las pistas de curvas, en las pistas de rectas, en las pistas largas, cortas, con frío, con calor. Ferrari este año no está rindiendo a la altura de lo que se esperaba. Vos qué me podés decir, sí, Z, pero fíjate Hamilton, qué remontada que hizo. Está buenísimo. Nosotros todos pensábamos que Hamilton iba a estar peleando el campeonato. Con Leclerc. Cualquiera. También mala clasificación de un piloto que cada vez que yo hablo mal de él, me caen, me bardean. Pero de Kimi Antonelli, a bordo de su Mercedes, se esperaba una mejor clasificación. Está buenísimo lo de llevar a todos tus compañeros de colegio. Me encantó, me encantan los memes. Él es un tipazo. Ahora, George Russell se clasificó tercero y Antonelli se clasificó 13º. 10 lugares más atrás. En una de las dos carreras que Kimi Antonelli tiene de local en sus tierras natales, en Italia, poco para ver de un piloto que se dice que es muy rápido. Que sí, yo sé, es re fácil estar acá sentado en este sillón y criticar a Kimi Antonelli. Yo no vivo en un tupper, lo entiendo. Pero si tu compañero de equipo está clasificando tercero en el mismo auto que vos, el rendimiento está ahí. El auto tiene para más. Décimo te dije recién que se clasificó Pierre Gasly, que algo que yo ya te he mencionado, más que nada cuando se confirmó que iba a estar ahora Franco Colapinto midiéndose contra el piloto francés. Gasly normalmente le saca al Alpine el máximo y un poquito más. Si el Alpine está para clasificar 11º, 12º, normalmente Gasly clasifica 10º o 9º. Siempre que haya algo para sacarle, Pierre Gasly va a estar ahí. Por eso este es otro desafío distinto para Franco Colapinto. Pero bueno, buenísima la clasificación, Z, buenísimo lo que me contás, pero ¿sabés cuántos puntos da la clasificación? 0. Así que hablemos de la carrera. En la largada, 1 y 2, Piastri y Verstappen, algo que ya hemos visto, y así como en el Gran Premio de Arabia Saudita la pulseada la ganó Piastri, esta vez en curva 2 con un gran movimiento se termina quedando el primer lugar, el liderazgo de la carrera, el señor Max Verstappen. Yo quizás probablemente estaba distraído observando a Franco Colapinto en la largada, pero yo leía gente en Twitter decir que este fue el mejor overtake de la carrera de Max Verstappen, lo cual me parece bastante, me parece mucho. A ver, estuvo bárbaro el overtake de una nueva masterclass de overtaking del actual campeón de la Fórmula 1. Tampoco fue ninguna locura. Que a ver, si ese overtake lo hace Oliver Berman o lo hace Lance Stroll, por supuesto que vamos a decir que bárbaro. Max Verstappen ya nos tiene acostumbrados a este tipo de sobrepasos, no es algo nuevo y me parece que ha tenido muchos mejores. Lo hizo espectacular, hizo a lo que, como te digo, hizo a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Pero siendo Imola, como te dije, un circuito difícil para adelantar, ganar ese lugar ahí, después fíjate lo que implica para el resultado final de la carrera. Algo que vimos en los primeros minutos de la carrera fue cuánto se degradaban las gomas medias, que fue la opción por la que optaron varios pilotos que estaban con esa estrategia, y Charles Leclerc, por ejemplo, en la vuelta número 11 inaugura los pits, te repito, vuelta 11 de 60 y pico que tuvo esta carrera. Entonces, muy rápido el piloto de Ferrari entra a los pits y le termina saliendo muy redituable haber parado tan temprano. Cuando entró a boxes Leclerc, él estaba octavo y George Russell estaba cuarto. Mirá cómo habrá sido de buena esa decisión que cuando George Russell entró a boxes, unos minutos después que esto, salió el británico Russell, salió atrás de Leclerc. O sea, Leclerc le hizo un undercut no al piloto que tenía delante, le hizo un undercut a como 4 pilotos parando tan temprano. Piastri fue otro que paró bastante temprano y después, con las gomas duras, vimos un gran rendimiento de ese compuesto, de esa elección de estrategia, y Piastri empezó a alcanzar gente, y cuando llegó a los pilotos que todavía estaban con las gomas con las que habían empezado la carrera, los pasaba Piastri como si estuviesen andando en Fórmula 2. Si todo seguía así, Piastri iba a seguir ganando tiempo con sus gomas duras, iba a seguir acercándose a la punta, y cuando tuvieran que parar Verstappen y Norris, que todavía no lo habían hecho,
Piastri se iba a quedar con el liderazgo de la carrera. Pero Esteban Ocon tuvo un problema mecánico y tuvo que estacionar el auto al costado de la pista y apareció un jugador que cada vez que es protagonista en una carrera a varios les alegra el día y a otros les caga la vida, que es el safety car. En este caso un virtual safety car que llegó justo a la medida de la suerte del campeón, a la medida de Max Verstappen, justo le vino. Que a ver, suerte, la suerte así como por sí no existe. Vos tenés que estar en un lugar determinado para que esa suerte te sirva. Si Verstappen no hubiese hecho ese adelantamiento a Oscar Piastri al principio, quizás su estrategia hubiera sido otra y no se hubiese visto tan beneficiado. ¿Qué pasa? Que Piastri lo estaba alcanzando, Verstappen y Norris todavía tenían que parar y aparece el virtual safety car y los dos pararon en boxes perdiendo muy poco tiempo. ¿Qué hizo McLaren ante esto? Algo muy interesante, que fue parar de vuelta a Oscar Piastri, que estaba con gomas duras todavía bastante nuevas, pero que anticipándose a decir aprovechemos este virtual safety car para intentar llegar hasta el final con estas gomas, lo vuelven a parar en boxes al actual líder del campeonato. Este virtual safety car entonces podríamos decir que divide a los pilotos en algunos a los que les vino bárbaro y otros a los que les cagó la vida. ¿A quiénes les vino bárbaro el virtual safety car? A los pilotos que todavía no habían parado. Max Verstappen, Lando Norris, Kimi Antonelli, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda. Parte de sus remontadas o de sus buenos resultados fueron porque todavía no habían parado y les vino este virtual safety car. ¿A quiénes les cagó la carrera? A los que habían parado hacía poquito. Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Estos pasaron por boxes perdiendo el tiempo que normalmente perdés y después virtual safety car, y los que estaban adelante de ellos, que todavía debían su parada, pasaron a boxes prácticamente gratis. Y bueno, es así, es suerte, es un poco timing también, es un poco intuición a veces en las carreras de parte de los estrategas de cada equipo, pero bueno, es como se dieron las cosas. Lamentablemente Kimi Antonelli, que se venía la remontada, tuvo suerte con el virtual safety, pero se venía la remontada y tuvo un problema con el auto y lo tuvo que dejar al costado de la pista. Su primera vez en un Fórmula 1 en su país, en Italia, en Imola, literalmente a 40 minutos de su ciudad natal, que es Bolonia. Durísimo, la verdad que debe haber sido muy frustrante para él porque clasifica mal, se esperaba poco para la carrera, tiene suerte con el safety car, de repente puede ser un gran resultado y después problema mecánico que lo deja fuera, pero bueno. Después del desperfecto de Antonelli, sale a la pista, ahora sí, el safety car, propiamente sale el auto a la pista, no el virtual, sino el de verdad. Y con esto, varios pilotos hicieron una segunda parada, caso Max Verstappen, caso Lando Norris, y se configuró para las últimas 10 vueltas, que era lo que quedaba de carrera, una especie de carrera sprint, una especie de competencia entre pilotos que tenían gomas frescas y pilotos que venían arrastrando las que ya habían cambiado antes. Por ejemplo, Oscar Piastri. Quedaron Max Verstappen primero con gomas nuevas, Oscar Piastri segundo con gomas viejas y Lando Norris tercero con gomas nuevas. Tuvo McLaren entonces que tomar una decisión: dejarlos correr, dejar que Piastri intente aguantar la posición lo más posible, o llamarlo a Piastri, hacer los team orders, órdenes de equipo, y decirle: mirá, vos no tenés para ir a pelearle a Verstappen, así que lo vamos a dejar pasar a Norris. Finalmente no hubo órdenes de equipo, los dejaron correr y fue muy visible la diferencia entre gomas nuevas y gomas viejas. Lando Norris lo pasó a Piastri con cierta facilidad. Leclerc pelea codo a codo con Alex Albon, lo termina sacando de pista al tailandés. Después el equipo le dice que tiene que devolver la posición, así que Leclerc termina sexto, muy frustrado, mucha bronca, porque también mala clasificación, parecía que no había nada en la carrera, de pronto buena estrategia, buena ejecución, estaba para más Leclerc, y bueno, la frustración de que aparte le pase esto en la carrera local de Ferrari. Piastri entonces termina tercero en la carrera, y es importante que yo te diga que si no hubiese existido ese primer virtual safety car, el de Esteban Ocon, Piastri probablemente hubiese ganado la carrera, porque Verstappen y Norris, como te dije, tenían todavía que parar y Piastri se hubiese vuelto a poner a la cabeza de la carrera. ¿Qué pasa? Es suerte, pero el campeonato queda entonces más ajustado. Max Verstappen lo hizo muy bien, se gana la carrera, pero el Red Bull estaba muy competitivo en Imola. En otras carreras anteriores que hemos visto de este año, Max Verstappen y Lando Norris, ambos con gomas nuevas, normalmente Norris lo alcanzan fácil a Verstappen porque el McLaren es un cohete. Ayer el McLaren estaba bien,
pero nunca tuvo chances reales Norris de alcanzar a Verstappen, que se fue despegando bastante. Entonces no nos comamos la curva de que el Red Bull es un desastre y Verstappen es el mejor de todos los tiempos. Verstappen es un gran piloto, pero el Red Bull estaba muy bien en Imola. Las Ferrari con una gran remontada de la posibilidad de no sumar ningún punto a sumar 20 puntos. Hamilton termina cuarto la carrera, su mejor resultado en una carrera desde que está con el equipo Ferrari. Sí, ganó una carrera sprint, pero digo, en una carrera real de domingo, su mejor resultado, así que muy bien por él. Williams Racing amplía ahora, con este gran resultado en el día de ayer, amplía la diferencia con los de atrás y se asienta en el quinto lugar de la tabla de constructores. En las 7 carreras que lleva este año, Williams lleva sumados 51 puntos. Juntando todas las carreras de 2023 y todas las carreras de 2024, que son en total 46 carreras, Williams sumó 45 puntos. Es una locura el progreso, el avance, el paso adelante que ha dado Williams, te repito, de 45 puntos en 2 años completos a 51 puntos en 7 carreras en 2025. Si esto persiste y en el 2026 con las nuevas regulaciones logran dar otro salto de calidad, ya vamos a estar hablando de otro bicho, vamos a estar hablando de otro tipo de equipo. Y ojo que Sainz a Williams haya sido la mejor transferencia de la historia del automovilismo. Un Carlos Sainz que viene teniendo también, hay que decirlo, bastante mala suerte. Bastantes veces viene pasando mucho que la carrera que parece que Sainz tiene más para las carreras y cruzado con el safety car o cruzado con la estrategia termina quedando o termina sumando menos de lo que le correspondería, digamos, en términos de su rendimiento personal. Y este señor, el piloto que más me cerró la boca sin dudas desde que miro Fórmula 1, el señor Alex Albon. 2 carreras seguidas en las que termina quinto. Yo dije que Carlos Sainz lo retiraba a este chico y 2 carreras seguidas que termina quinto. Está octavo en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Está a 8 puntos nomás de Kimi Antonelli, a 13 puntos nomás, a una buena carrera de alcanzar a Lewis Hamilton en la tabla del campeonato de pilotos. Y tiene además muy lejos a Alex Albon a los que lo siguen atrás. Si Alex Albon sigue así este año, va a tener todo para que, si Williams no le puede ofrecer en 1 año, 2 años, un auto competitivo y Albon sigue demostrando lo que hemos visto en estas 7 carreras por lo menos, Albon va a poder mirar para arriba y pedir y buscar un equipo más grande. Otro del que hay que hablar, Isaac Hadjar, 2 puntitos, 2 puntitos, sigue sumando, es un laburante, perfil bajo, no te enterás, no hay un meme de él, no hay una entrevista graciosa, no hay nada que pase en conferencia de prensa, no hay contenido de él en redes sociales y el tipo sigue sumando. Su compañero de equipo, Liam Lawson, desaparecido. Te lo dije hace un ratito, si Hadjar sigue así, va a empezar a poner fichitas arriba del Shenga, que es el segundo auto de Red Bull Racing. Fernando Alonso, a pesar de haber hecho todo para tener una gran carrera, de haber hecho todo para por fin sumar puntos, que todavía no sumó ninguno en este año, termina con un mal día, un mal domingo. Él lo dijo en un momento por la radio, dijo: soy el piloto con peor suerte del mundo. Y la verdad que se siente un poco así. Es un tipo de 43 años que se clasificó quinto, que hizo todo para sumar, que le demuestra a pibitos que son las próximas promesas. Con 43 años Alonso les muestra cómo se hace, cómo se clasifica, y otra vez una carrera para el olvido. Ojalá de corazón espero que Aston Martin tenga un buen año en 2026 con el progreso que pueda aportar Adrian Newey, para que Fernando Alonso se pueda redimir y haya justicia. En un par de días nomás tenemos Gran Premio de Mónaco, de mis favoritos del calendario de la Fórmula 1. Así que va a haber análisis. Suscríbete a Fórmula Z con un clic, te suscribís, me ayudás un montón y te enterás cuando suba el próximo video. Les dejo acá para que hagan clic el análisis, si no lo vieron, del Gran Premio de la Emilia Romagna del señor Franco Colapinto. Y como siempre, nos vemos la próxima.